Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre Dios con nosotros de Juan 14, versículos 15 a 31. Les invito a abrir sus Biblias a ese capítulo, Juan 14, y vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor y vamos a empezar. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos que tú estás con nosotros, aunque nosotros estamos separados en nuestras casas. Sabemos que tu iglesia permanece y que tu iglesia va a permanecer hasta el final de los tiempos, porque tú estás con nosotros. Pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra. Pido que tu espíritu abra nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y pido también que me des las palabras adecuadas para hablar tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Pues hermanos, la semana pasada hablaba desde el escritorio y no me sentí tan cómodo. Entonces hoy estoy parado con mi púlpito, aunque ustedes no lo pueden ver. Y voy a ver si me siento un poco más cómodo con mis notas impresas y parado frente al púlpito. Bueno, vamos a leer este pasaje de Juan 14, versículos 15 a 31. Dice así: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador, para que esté con vosotros y para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado, que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije: Me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Yo os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vámonos de aquí. Hermanos, este pasaje es muy largo y Jesús habla de muchas cosas, pero hay especialmente dos cosas en este pasaje que yo quiero resaltar y sobre los cuales va a ser el mensaje de este día. Y esas dos cosas tienen que ver primero con el amor y obediencia, y el segundo es la promesa del Espíritu Santo. Jesús menciona ambas temas varias veces, en una forma no lineal que tal vez es un poco difícil para nosotros
seguir, pero vez tras vez está regresando a estos dos conceptos del amor y obediencia y a su promesa del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar hablando del amor y la obediencia. En el versículo 15, por ejemplo, Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Luego al versículo 23 Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. 24 el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Primero, en cuanto a esto podemos decir que Jesús quiere un amor real. Quiere que el amor de sus discípulos no sea solamente una demostración de tristeza por su salida, porque Jesús les dice que va a ir. Jesús dice, ya me voy, y ellos están mostrando ser tristes por la salida de Él. Pero Jesús les dice, mira, si de veras me amas, vas a guardar mis mandamientos. No va a ser solamente una demostración de tristeza. Cualquier amor, si es real, tiene que ser demostrado por hechos, ¿sí? Si estamos hablando de un esposo y esposa, o novio y novia, si uno dice que te amo, pero nunca demuestra este amor con hechos, se puede dudar mucho de este amor. Si no hay demostración de amor, las palabras son meras palabras. Hay dos maneras en que nuestro amor hacia Dios puede desviarse. Estas dos son las emociones y el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, el amor hacia Dios no es solamente una cuestión de conocimiento. Cuando Jesús dijo, guarda mis mandamientos, no quiere decir que solamente me vas a escuchar y conocer a mis mandamientos. No, quiere que los pongamos en práctica. Como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si es un engaño pensar que estás creciendo por acumular conocimiento, si nunca pones en práctica este conocimiento. Primero de Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor solo te llevará a ser más arrogante. Pero el conocimiento con amor te llevará a poner en práctica tu conocimiento. Entonces, el conocimiento puede ser una manera de desviar nuestro amor de Dios hacia Dios. Pero otro es que el amor de Dios tampoco es una cuestión de grandes emociones. Hay mucha gente que puede jactar de tener mucha emoción hacia Dios y demostrar mucha emoción en su alabanza o en sus palabras. Las emociones no son malas. Las emociones pueden acompañar nuestro agradecimiento a Dios. Pero las emociones por sí mismas realmente no demuestran amor. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Mira, la mayoría de las iglesias caen en dos categorías. Están las iglesias muy emotivas o emocionales, y están otras iglesias donde el enfoque es el conocimiento, o las iglesias cerebrales. Las iglesias emotivas jactan de tener una alabanza súper emotiva, y las iglesias cerebrales dicen, aquí tenemos la sana doctrina.
No es mala la emoción mientras no estás controlado por las emociones, y tampoco es malo el conocimiento. Podemos pensar en la sana doctrina como un medio para un fin. La sana doctrina debe llevarnos a entender claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros y luego hacerlo. Pero la sana doctrina no es el fin en sí mismo. Es un medio para llevarnos a un fin. Yo quisiera tener una iglesia con emoción y con conocimiento. Pero más que nada, una iglesia obediente. Una iglesia que pone en práctica las palabras y los mandamientos de Jesús. Esta es la señal del verdadero amor hacia Cristo. Ahora, cuando Jesús dijo, guarda mis mandamientos, pues, ¿cuáles mandamientos? ¿De qué está hablando con mis mandamientos? Mira, hemos estado estudiando las enseñanzas de Jesús por todo un año. Entonces, si quieres saber cuáles son los mandamientos de Jesús, pues puedes regresar a, pues a todos los mensajes que hemos visto en este último año. Pero déjame repetir algunos, resumir algunos. Uno muy importante fue algo que vimos en el capítulo anterior, Juan 13:34. Es el mandamiento de amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado. En el Sermón del Monte también vimos muchos mandamientos o muchos preceptos de Cristo. En el Sermón del Monte vimos que Cristo quiere que seamos humildes, mansos, misericordiosos, que buscamos procurar la paz y que tengamos hambre y sed de justicia. Jesús nos mandó a que brille nuestra luz ante los hombres. Nos dijo que debemos desechar el enojo, el desprecio, la lujuria y la venganza. También dice que debemos esforzarnos a reconciliarnos con nuestros hermanos cuando hay una ofensa. Ama a tus enemigos. No hagas buenas cosas con el propósito de recibir la atención de otros. Ora a Dios según las instrucciones que dejó Jesús. Pongan tus tesoros en el cielo. No seas afanoso ni ansioso, sino ponga tu confianza en Dios. No juzgues a los demás. Y mucho de lo que Jesús dijo, Él resumió con estas palabras, lo que llamamos la regla de oro. Haga a los demás lo que quieres que hagan contigo. No solamente obedecer a Jesús demuestra nuestro amor hacia Él, también la obediencia a sus mandamientos nos lleva a una vida sólida. Es decir, hay muchas bendiciones para nosotros si practicamos, si obedecemos los mandamientos de Dios. Lo que leímos al final del Sermón del Monte, Mateo 7:24 en adelante, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Yo creo que queremos una vida sólida y hay muchas bendiciones por seguir los mandamientos de Jesús. En cuanto a esto, podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es primero? ¿Nuestro amor hacia Dios o su amor hacia nosotros? Porque en el versículo 23 leímos
Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Parece que está diciendo que el amor del Padre depende de nuestro amor hacia él. Pero podemos leer en varias partes de la Biblia, como leemos en 1 de Juan 4:19, que nosotros amamos porque él nos amó primero. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Entonces, Dios nos amó primero, enviando a su Hijo para morir por nuestros pecados. Si nosotros amamos a Cristo poniendo nuestra fe en Él y su obra en la cruz, el Padre nos amará también ahora como hijos. Entonces, tenemos estas grandes palabras de Jesús, estas exhortaciones de demostrar nuestro amor hacia Él, obedeciendo sus mandamientos. Ahora vamos al segundo punto de la promesa del Espíritu Santo. Si empezamos en el versículo 16, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, tenemos esta promesa aquí y en varias otras partes de ese capítulo de que Jesús va a enviar por medio del Padre al Espíritu Santo. Quiero ver la pregunta de por qué y para qué Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Por qué y para qué Dios nos ha dado su Espíritu? Y creo que tengo 5 diferentes puntos para responder a esta pregunta. Número 1 es para ayudarnos. Sí, aquí tenemos la palabra consolador, ¿sí? Él os dará otro consolador. La palabra que se traduce consolador es la palabra parakletos, que quiere decir llamar a un lado de. ¿Sí? Es la palabra que se utilizaba para un abogado que fue llamado a un lado de el acusado para defenderlo, para ayudarlo. Entonces, pues, pero la palabra se puede traducir un ayudador, un consejero, alguien que está ahí para fortalecer, consolar, casi todo que puedes imaginar de alguien que viene para acompañar y ayudar. Es interesante, la NTV lo traduce así, o este versículo 16 se lee así, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y otras traducciones lo traducen ayudador o consejero. Pues yo creo que traducirlo como abogado defensor es muy estrecho y no abarca la idea que realmente tiene aquí en lo que vemos en las escrituras. Yo creo que pues ayudador puede ser una palabra muy general que nos ayuda a entender realmente cuáles son las funciones del Espíritu Santo aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos de muchas maneras. Y una de las maneras en que Él nos ayuda es que Él nos va a ayudar a cumplir con los mandamientos de Jesucristo. De que lo que vimos en el primer punto es que nosotros no podemos cumplir con los mandamientos de Jesús por nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Entonces, bueno, el Espíritu Santo primeramente está aquí para ayudarnos. En segundo lugar, el Espíritu Santo está aquí para reemplazar a Jesús en la tierra. Porque Jesús se va y Él dice, yo me voy. Pero dice que les mandaré otro consolador o otro parakletos, otro ayudador. Y cuando dice otro, es otro del mismo tipo. Es otro como Jesús. El Espíritu Santo es divino como Jesús es divino.
es alguien como Jesús. Él va a tomar el lugar de Jesús en la tierra. Bueno, iba a tomar el lugar de Jesús en la tierra, pero con la ventaja de que el Espíritu Santo no está limitado a un lugar geográficamente a la vez. Jesús en su encarnación estaba limitado a estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu Santo puede estar en todo el mundo todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo reemplace a Jesús en la tierra. En tercer lugar, el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos. Eso es lo que leemos en el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hay que tomar en cuenta que Jesús dijo esto a sus apóstoles, ¿sí? De que el Espíritu Santo les iba a recordar las palabras de Jesús. Ahora es difícil, no podemos aplicar esto al 100 a nosotros, porque nosotros no estuvimos para escuchar las palabras de Jesús. Pero los apóstoles sí. Y él está diciendo, pues el Espíritu Santo les va a recordar de mis palabras para que ustedes prediquen mis palabras a otros y también para que ustedes escriben mis palabras en los evangelios o en las epístolas y que para que nosotros podamos tener el Nuevo Testamento. ¿Sí? Para nosotros el Espíritu Santo utiliza las Escrituras para enseñarnos. No es imposible, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haga revelación a nosotros sin las Escrituras, pero yo creo que la forma más normal para enseñarnos es tomando las Escrituras y que ayudándonos a entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. A fin de cuentas, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo no va a ignorar las Escrituras. Son suyas. Es su propósito utilizar las Escrituras. Los que quieren decir, yo tengo el Espíritu Santo, no necesito la Biblia, están muy desviados. La cuarta razón de por qué Jesús o Dios nos da el Espíritu Santo es para dar testimonio de Jesús. Y esto en otro capítulo, Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene el ministerio con nosotros personalmente, pero también tiene un ministerio con el mundo. Podemos decir que es un ministerio evangelizador. El Espíritu Santo está aquí para testificar de Cristo porque el mundo necesita el Salvador. El mundo necesita a Jesucristo. Y podemos agregar aquí lo que dice Juan 16, 13 y 14 de que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo no vino para hablar de sí mismo, no vino para glorificar a sí mismo, vino para hablar de Jesucristo y dar testimonio de Jesucristo. Y la quinta razón por la cual Dios nos dio el Espíritu Santo es para convencer al mundo. Lo que leemos en Juan 16, 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. También esto es parte del ministerio del Espíritu Santo con el mundo, hacer que la gente del mundo vean que no son justos, porque no tienen la perfecta justicia de Dios, sino que todos somos pecadores y que por este pecado somos merecedores del juicio eterno de Dios. Pues todo esto es
son partes importantísimos del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo está aquí para promover el Evangelio, convencer a la gente de su necesidad de salvación y hablarles de Jesucristo. Aquí vamos a hablar un poco más de la presencia de Dios con nosotros. Tenemos este versículo interesante, el versículo 23. Este versículo dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. ¿Qué quiere decir este versículo? Es un poco extraño. Es extraño porque aquí tenemos tantas promesas acerca de la venida del Espíritu Santo, y también que Jesús iba a ir de aquí para volver con su Padre. Entonces, esta declaración de que Jesús y el Padre iban a venir a hacer morada, es decir, vivir con los que aman a Jesucristo, es un poco extraño. ¿Por qué dice que yo y el Padre vendremos a Él para hacer morada con Él? Pues mira, yo creo que es difícil ser dogmático acerca de la explicación de este versículo. Yo les voy a mencionar dos posibles explicaciones. Una explicación es, unos piensan que esta palabra es profético para la Nueva Jerusalén, ¿sí? De que lo que hemos visto, Apocalipsis 21-22, de que el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero están ahí en la Nueva Jerusalén. Entonces algunos piensan que este versículo, Juan 14:23, es profético de lo que va a suceder en la Nueva Jerusalén. Una segunda explicación es que pues tal vez Jesús está hablando de manera figurativa, de que Él y el Padre iban a venir a los suyos en la forma del Espíritu Santo. Esto no sería tan extraño si entendemos o recordamos en la manera en que Jesús ha estado hablando. Por ejemplo, en el versículo 10, cuando Jesús dijo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si también Jesús pudo haber dicho: yo estoy en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está en el Padre y el Padre está en el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, ya que los miembros de la Trinidad están tan unidos, es como tener al Padre y a Jesucristo también con nosotros. Yo prefiero esta explicación de que el Padre y el Hijo vienen a nosotros por medio del Espíritu Santo, pero tampoco hay que ser dogmáticos, como dije. Pero yo creo que esta tal vez nos da un mejor entendimiento de lo que Jesús quiso decir. Lo importante es que Dios viene a vivir con nosotros. Hemos visto en las Escrituras que esto inició en el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando después de la predicación de Pedro, y muchos dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: pues creen en Jesucristo. Y creyeron en Jesucristo, y el Espíritu Santo cayó sobre toda esta multitud. Después de que el Espíritu Santo había caído sobre los apóstoles en el aposento alto. Yo creo que el Espíritu Santo llega a nosotros como parte del nuevo nacimiento. Yo creo que el libro de los Hechos, lo que vemos en los sucesos del libro de los Hechos, son sucesos atípicas. Es decir, son cosas que sucedieron al inicio, y la manera en que Dios manejó las cosas al inicio no es la manera que iba a manejar la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas en todos los tiempos. Pero no vamos a entrar en esta polémica a fondo hoy.
¿Qué significa para nosotros tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros? ¿Qué realmente significa? Yo sé que es un poquito difícil de entender al Espíritu Santo viviendo en nosotros porque Él es invisible, no lo podemos ver. Tal vez lo puedes sentir, tal vez no lo sientes. El hecho de que lo sientes o no lo sientes no es la realidad, no define la realidad de su presencia. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos impulsa a crecer y ser santificados. Nos lleva a tener una insatisfacción en cuanto a nuestra condición, ¿sí? Nos enseña, ¿sí? Nos dice, pues la manera en que estás no es completamente bien. El Espíritu Santo nos sigue convenciendo del pecado y de justicia y de juicio. También el Espíritu Santo nos impulsa a rechazar el pecado. Sí es cierto que tenemos una lucha con el pecado si somos de Cristo. Los que no son de Cristo tal vez no tienen la misma lucha. Muchas veces la gente del mundo puede pecar y pecar a gusto, sin tener que les duele la conciencia. Pero si nosotros tenemos estos sentimientos de conciencia, de culpa, de que fallé, es evidencia de que el Espíritu Santo está hablando a nosotros, impulsándonos a rechazar el pecado. También el Espíritu Santo nos impulsa a cumplir con las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Y el Espíritu Santo nos impulsa a testificar de Cristo. El Espíritu Santo quiere utilizarnos, Dios quiere utilizarnos para hablar de Cristo, y luego el Espíritu Santo va a acompañar a nuestras palabras y convencer a los demás, o por lo menos estar trabajando en sus corazones para que, pues primero Dios, tarde o temprano, llegan a la fe en Jesucristo. Ahora yo quiero llegar a una aplicación tal vez un poco larga, de que debemos apreciar y aprovechar el hecho de que Dios está con nosotros. Debemos apreciar y aprovecharlo. Mira, hay una gran tendencia en nosotros como seres humanos de no apreciar lo que tenemos. No logramos dimensionar qué tan importante y qué tan valiosos son muchas cosas que tenemos. Y yo creo que podemos ignorar qué tan grande es la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjeme dar algunos otros ejemplos de cómo no logramos apreciar lo que tenemos. Podemos hablar de la libertad que tenemos. Ninguno de nosotros es un esclavo. Si vamos atrás al Imperio Romano, más de la mitad de la gente eran esclavos. Y yo les puedo asegurar que muchos de ellos, si no todos, anhelaban no ser esclavos. Y pensaban en qué harían algún día si lograban ser libres. Y bueno, sabemos que esto es cierto porque hubo varias revueltas de esclavos, gente que tratando de liberarse de su esclavitud. Y nosotros somos libres y casi ni pensamos en qué tan gran bendición tenemos al ser libres. Yo creo que no lo apreciamos hasta la manera que debemos apreciarlo. Podemos también pensar en nuestra libertad religiosa, de que pues normalmente podemos reunirnos sin problemas, sin problemas de que el gobierno o alguien va a venir a perseguirnos. Todavía pues podemos observar nuestra fe en nuestras casas sin persecución. No hay gente llegando a nuestras casas
para llevar nuestras Biblias, quemar nuestras Biblias, decirnos que no debemos seguir la palabra de Dios. Mientras en este momento y en muchos momentos en el pasado, muchos hermanos nuestros han sido esclavizados, llevados a la cárcel, torturados, han tenido sus iglesias quemados, han sufrido todo tipo de cosas por su fe. Yo creo que no aprovechamos ni apreciamos nuestra libertad religiosa tanto como debemos. Podemos hablar de otras cosas más mundanas, como la comida. Saben que aún en estos tiempos hay comida en el supermercado, en la carnicería, en la frutería, en la panadería, en la cremería, en la tienda de la esquina. Hay comida en todas partes. Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir, pues tengo algo de dinero, por lo menos, con lo cual puedo ir a alguna tienda para comprar comida. Saben que esto no fue el caso para la mayor parte de la historia humana. Muchas civilizaciones han vivido con la dificultad de cómo vamos a sobrevivir mañana. Si con una sequía, muchos empezaron a morir. Entonces, muchas veces la gente ha trabajado, se ha esforzado, ha estado muy limitado en cuanto a pues qué tanta comida estaba disponible. Y nosotros no estamos muriendo de hambre. Tenemos más que suficiente, pero estamos tan acostumbrados a ello. Y yo creo que no lo apreciamos porque no hemos vivido como muchos otros que estaban muriendo de hambre porque simplemente no había comida. Podemos hablar de muchas otras cosas como el automóvil, la casa, la ropa, todas esas cosas son grandes bendiciones que tenemos, que tal vez no apreciamos todo lo que debemos. Acuérdense que estamos hablando de la presencia de Dios con nosotros. Pero podemos hablar de otras cosas también. Podemos hablar de que así también con nuestra familia y amigos y hermanos podemos acostumbrarnos a su presencia, que dejamos de ser amorosos o cariñosos con ellos. Yo pienso en mi esposa Christy. Ella era una gran bendición para mi vida, dado por Dios. Y pues yo creo que pues la palabra de Dios me apoya mucho en eso. El Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Es interesante como dice la nueva traducción viviente: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Y yo creo que yo puedo decir en mi caso que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Yo creo que es nuestro caso muchas veces, de que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Ahora reconozco qué tan gran tesoro yo tenía y qué tan gran tesoro he perdido. Y también reconozco que no valoré este tesoro tanto como debía. Muchas veces no aproveché esta gran bendición de Dios para mi vida. Solo déjenme darles un ejemplo. Cuando ella llegaba a la casa y yo estaba sentado en mi computadora o haciendo otra tarea, ¿por qué no me levanté de mi asiento para correr a la puerta, a abrazarla y decirle: te amo, me da mucho gusto que has llegado? Si podía volver el reloj, esto haría. Porque un día
como ustedes saben, no regresó. Y tengo ciertos remordimientos por esto. Pero Dios es un Dios de gracia. Perdona nuestros pecados y nuestros errores, pero también quiere enseñarnos por nuestros errores. Y tal vez Dios quiere enseñarte a ti por medio de mis errores y no solamente a mí. Si tienes una o más personas en tu vida que son una bendición, reconócelo, aprécialo, aprovéchalo. Grande es este misterio, hermanos, pero estoy hablando del Espíritu Santo en tu vida. Estoy hablando de la presencia de Dios en tu vida. Porque un día yo estaba en medio de estos pensamientos de cómo había desaprovechado muchos momentos, muchas oportunidades con mi esposa, y casi rogando a Dios a permitirme volver en tiempo, volver el reloj para darme otra oportunidad. Y me di cuenta, como que sentí o escuché a Dios diciéndome: David, estás en una relación. Estás en una relación conmigo, el Dios del universo. Yo te conozco íntimamente y perfectamente. Yo te amo con un amor perfecto y eterno. Y yo deseo tener una relación íntima contigo. Miren, hermanos, Jesús dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje a la iglesia, a creyentes, no a incrédulos. Hermano, cuando Jesús por medio del Espíritu Santo toca a la puerta de tu vida, ¿te quedas ahí sentado, apático, indiferente? ¿O corres para abrirle la puerta y abrazarle y decirle: te amo, agradezco todo lo que has hecho por mí, gracias por venir, tengo mucho que decirte, tengo ganas de pasar tiempo contigo? O cuando suena la alarma en la mañana, dices: ay, son las 7. O dices: qué bendición, otro día con Dios. ¿Cómo eres tú en la mañana? Hermanos, estoy seguro que la mayoría de nosotros no valoramos ni apreciamos lo que tenemos, no en la medida que deberíamos. Y especialmente hablando con nuestra relación con Dios. La presencia de Dios en nuestras vidas es una gran, enorme bendición que no tuvo la mayoría de la gente en el Antiguo Testamento. Puedo preguntar, ¿quiénes eran más bendecidos o son más bendecidos? ¿Los de Israel en el Antiguo Testamento o los de la iglesia hoy? Pues la iglesia, claro. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras terminadas, tenemos mucho más de lo que ellos tuvieron. Aprovecha, hermano, de la gran bendición que tienes de tomar a Dios en tu vida. Pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo hablando con Dios. No esperes hasta el fin de tu vida para decir: cuánto desaproveché la bendición de la presencia de Dios. ¿Qué es eso de tener una relación con Dios? Porque pues hablamos de esto y no puedo entrar en detalle ahorita. Estamos llegando casi al final de este mensaje. Pero quiero recomendarles
los salmos. Lee los salmos y pregunta, ¿qué me enseña este salmo acerca de mi relación con Dios? Porque en los salmos leemos especialmente a David y otros autores que están poniendo en detalle su relación con Dios en papel. Ellos están demostrando cómo iban con Dios en cada situación, cómo comunicaban con Dios y cómo dependían de Dios, cómo confiaban en Dios, cómo hablaban con Dios. Entonces, si quieren saber qué es una relación con Dios, pues leer los salmos y estudiar los salmos es una gran manera de hacerlo. Les dejo eso de tarea. Y aparte, podemos hablar de estos tiempos, este tiempo de coronavirus. Todo el mundo quiere opinar y decir qué piensan, qué está haciendo Dios en estos tiempos. ¿Es el juicio de Dios? ¿Es el inicio del fin? ¿O qué está pasando? Algunas preguntas no podemos contestar, pero unas cosas que podemos decir que es Dios ha tumbado a todos nuestros ídolos. Dios ha tumbado nuestro ídolo de la salud, de la economía, del deporte, del entretenimiento y tal vez otros también. Estamos llegando a tener nada más que pues una sobrevivencia. Y yo creo que en este tiempo lo que Dios quiere es llamar la atención, llamar nuestra atención hacia Él. Dios quiere que volteamos a verlo a Él. Dios está llamándote a ti y a mí y a todo el mundo a reconocer qué tan débiles somos, que no tenemos control sobre nuestras vidas, que todo lo que tenemos en este mundo es pasajero y que necesitamos a Dios. Es una llamada de atención al mundo. Algunos prestarán atención a Dios y otros no. ¿Y tú? ¿Qué vas a aprender de todo esto que estamos viviendo? Y tal vez vale la pena hacer otro comentario acerca del remordimiento. Porque el remordimiento de un cristiano será sanado. Pero Jesús también dijo que en aquel día habrá muchos que dirán, Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos. Ellos habrán escuchado de Jesús, sabían de Jesús, habían escuchado el Evangelio, pero nunca tomaron esa decisión de realmente entregar sus vidas a Cristo, de realmente poner su confianza en Él y decir, yo soy pecador y yo necesito a Dios. Yo necesito la salvación que Jesucristo me ofrece. Estas personas van a ir a un lugar donde hay un lloro y crujir de dientes. Esto es lo que dicen las escrituras. ¿Y qué quiere decir esto de lloro y crujir de dientes? Habla de un remordimiento eterno, un remordimiento que nunca será sanado, un remordimiento de aquellos que dicen, tuve oportunidad para creer en Cristo, vez tras vez tras vez, y nunca lo hice. Mira, si tú eres una de estas personas que ha escuchado el Evangelio muchas veces y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, hágalo. Hágalo. No quieres pasar la eternidad con un remordimiento que nunca será terminado. Esto sería terrible. Entonces, hermanos, Dios quiere de nosotros un amor real, un amor demostrado por
obediencia. Y también quiere una relación con nosotros. Por eso mandó a su Espíritu Santo a estar con nosotros, para que podamos tener una relación con Él y para que Dios nos pueda impulsar a crecer y tener un impacto en este mundo, testificando de Él, y que la obra será de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por tantas grandes bendiciones que nos has dado, que muchas veces no apreciamos y no aprovechamos. Ayúdanos a dimensionar qué tan grande es la bendición que nos has dado de ti mismo, de tener la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a imaginar cómo sería si no tuviéramos tu Espíritu con nosotros, y que realmente llegamos a apreciarlo y aprovechar todo lo que tú nos has dado en tu palabra, con tu Espíritu, y aprovechar nuestras vidas al máximo. Pido que ayudes a mis hermanos, a cada uno en sus hogares, donde quiera que estén, para que tú fortaleces nuestra fe en estos tiempos, de que no falte nuestra fe, que no disminuye, pero que crezca, que reconozcamos que esta vida es pasajera, pero que tenemos una confianza en ti, porque tú eres la roca sólida, digna de confianza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.